También entran los niños, por Loli Moya, que incluso en el grupo el otro día, que estaba ingresada en Jaén, y le están haciendo, decía Manolo Navarro, que le están haciendo bastantes pruebas en neurología, pues no saben exactamente, no saben lo que le pasa, pero está bastante fastidiada, no mantiene el equilibrio, no saben qué le pasa, y está ingresada, necesita ayuda casi para todo. Muchos no la conocéis, pero también muchos pues conocéis a esta hermana, a Loli Moya, así que podemos también orar o tenerla presente en nuestras oraciones. Os invito a que abráis vuestra Biblia en el capítulo 11 de Lucas. Seguimos en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 11. Con la ayuda del Señor, hoy estaremos en los versículos 29 hasta el 36. Y como está lloviendo mucho y no tenéis ganas de salir a la calle, no tenemos prisa en esta mañana. Lucas 11, 29 al 36. Doy gracias al Señor por las canciones que hemos cantado, que hablan, sin darnos cuenta, decía el himno que hay una hermana que le gusta mucho, a mí también. De hecho, se cantó en la boda de mi mujer ese himno, creo que ella mía también. Dios de gran poder, Dios de vida y luz. Dios de luz. Hemos cantado al final, contempla a Dios. Y aunque el tema principal de estos versículos de Lucas 11, 29 al 36 es que va a haber un juicio para los que rechazan a Dios. Ese juicio es para los que rechazan precisamente, como veremos en el pasaje, al que es esa luz que hemos cantado y proclamado con nuestras canciones. Y dice así la palabra del Señor, Lucas capítulo 11, versículo 29 al 36. Leo la traducción de la América. Dice que como la multitud se aglomeraba, comenzó a decir, evidentemente el Señor Jesús comenzó a decir, fijaros lo que dice: esta generación es una generación perversa, mala, dice la Reina Valera. Busca señal y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Versículo 33. Nadie, cuando enciende una lámpara, la pone en un sótano ni debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que los que entren vean la luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Versículo 35. Dice: mira, pues, que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado, como cuando la lámpara te alumbra con su rayo. Y que el Señor bendiga su palabra en esta mañana entre nosotros. Como hemos visto a lo largo del Evangelio de Lucas, estamos ya en el capítulo 11, y especialmente en los últimos pasajes de este preciso capítulo 11, el Señor Jesús se enfrentó, acordaros, a una continua oposición y hostilidad, principalmente de los dirigentes religiosos judíos, escribas, fariseos, saduceos. Son muchas las escenas, son muchas las acciones o las palabras del Señor Jesús que también hemos visto, que levantaron ese rechazo a su persona de parte de esos dirigentes religiosos de Israel. Fijaros, tanto al inicio como al final de su ministerio, por ejemplo, el Señor Jesús denunció ese negocio ilícito que tenían los religiosos, que tenían montado en el templo.
al inicio de su ministerio, en el capítulo 2, de Juan, los versículos 13 al 16, allí podemos leer que la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó la moneda de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Y ya en Lucas capítulo 19, los versículos 45 al 48, es decir, ya cerca del final de su ministerio, fijaros lo que allí encontramos. Entrando en el templo, se refiere a Jesús evidentemente, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles: escrito está, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba diariamente en el templo, y fijaros, pero los principales sacerdotes, los escribas y los más prominentes del pueblo procuraban matarle. Y no encontraban la manera de hacerlo, versículo 48, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándole. Igualmente, sabemos que de forma despectiva lo llamaban samaritano. Eso para aquellos, en aquel tiempo, para un judío era un insulto. Como hemos visto en este capítulo 11, lo llamaban endemoniado. Incluso trataron de apedrearlo cuando a él le declaró que él era el Hijo de Dios. ¿Os acordáis? Juan 8, 58 y 59, Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas. Y en el capítulo 10 también de Juan, versículos 30 al 33, leemos que yo y el Padre somos uno, dice Jesús. Y entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y fijaros, versículo 32, Jesús les dijo: os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. Y él les pregunta: ¿por cuál de ellas me apedreáis? Como diciendo: ¿qué he hecho para que me apedreéis? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna buena obra, sino por blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios, dices que eres Dios. Ahora, si por algo había que, en sobremanera, esta gente odiaba sobre todo a Jesús, era por una cosa. Era porque continuamente puso en evidencia su verdadera condición de que eran unos hipócritas que desagradaban a Dios, que sus vidas eran un engaño para la gente. Era sepulcro blanqueado, ¿verdad? Desde el principio de su ministerio, esos dirigentes judíos estaban, como hemos leído, esperando el momento o la ocasión para matarlo. Pero mientras llegaba ese momento, estuvieron un tiempo preparando, como decimos nosotros, preparando el terreno, y lo estuvieron preparando mediante la murmuración y las falsas acusaciones para intentar poner a la mayor parte del pueblo, a la mayor gente posible en su contra. Y recordemos, lo hemos visto en este capítulo 11, que cuando tenían ocasión lo acusaban precisamente de hacer milagros y de expulsar demonios por el poder de Satanás. Y esto provocó la respuesta del Señor Jesús hacia esos hipócritas religiosos y sus seguidores, la multitud que le seguía, que era mucha. Respuesta que, si os acordáis de la última predicación en Lucas, empezó en este capítulo 11, versículo 15. Y que vamos a ver que termina con los versículos que hemos leído ahora, del 29 al 36 de este capítulo 11 de Lucas. Haciendo un pelín de memoria, como parte de la acusación y de la murmuración contra Jesús, aquellos escribas y fariseos, si os acordáis, le estaban exigiendo al Señor una nueva señal. Una nueva señal que demostrase que su poder no venía del diablo, sino que a saber de dónde venía. Lucas 11, 15 al 16. ¿Os acordáis? Algunos de ellos dijeron: él echa fuera demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y otros, para probarle, o para poner la prueba, demandaban de él una señal del cielo. No una nueva señal. Y si os acordáis de cuando lo veíamos esto, por un lado, estaban pidiendo esa señal como una especie de burla,
como pidiendo que siguiese el espectáculo, ya que estamos bien reunidos, haznos un milagro más. Qué gracioso. Por otro lado, esa petición de una nueva señal, fijaos, tenía una componente mucho más intencionada o malintencionada. En realidad esos muchos pedían una señal del cielo como una excusa para decir y para justificar que Jesús, fijaros, no le había mostrado suficiente evidencia de que Él era el Mesías, de que Él era el Hijo de Dios, de que en definitiva, de que Él era Dios mismo, como estaba diciendo. Al pedirle esa nueva señal es como si quisieran culpar, fijaros, al mismo Jesús de que no creían en Él porque no le había mostrado suficientes milagros, señales y evidencias. ¿Cómo vamos a creer en ti si no nos haces señales? En realidad le estaban diciendo eso. Y supuestamente esa señal que pedían sería la prueba de que Jesús venía de parte de Dios y no de Satanás, como le estaban acusando. Y mirad, en su ceguera espiritual, producida por el pecado, esta gente no había ni estaba viendo al que verdaderamente era y es lo que hemos cantado, la luz del mundo. Es muy triste, pero tenían la luz, tenían la verdad delante y no la veían. Ahora, evidentemente el problema no era Jesús, ni la falta de señales, ni la falta de esa luz. El problema era el pecado, el problema es la maldad del corazón del hombre que hace que no quiera ver ni reconocer que Jesús es Dios. Y eso le pasaba a aquella gente y pasa hoy en día. Porque los milagros de Jesús eran claros, fueron evidentes, fueron incomparables. Lo hemos leído antes, si no te queremos apedrear por lo que haces, es evidente. Te apedreamos porque eres Dios, o dices que eres Dios. Su enseñanza era sin igual. Nadie enseñó tanta verdad ni con tanta autoridad como Jesús. Sin embargo, pedían señales para justificar su rechazo a la evidencia de que Jesús es Dios, el Hijo del Dios verdadero. Y fijaros, dice el Señor en Juan 15, versículos 23 al 25, que el que me odia a mí, odia también a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos la obra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Si yo no hubiese hecho los milagros que he hecho delante de ellos, no tendrían pecado. Y sigue diciendo el Señor, pero ahora las han visto. Las han visto y me han odiado a mí y también a mi Padre. Pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Me rechazan sin causa, sin motivo. ¿Por qué queréis apedrearme? La obra de Cristo es real. La obra de Cristo es evidente. Y hermanos y amigos, es el hombre el que voluntariamente rechaza a Dios y rechaza a Cristo. Y el Señor enseña y advierte en este pasaje de Lucas 11, 29 al 36, que precisamente hay un juicio para todos estos que le rechazan. Un juicio que es real. Y un juicio que tiene, como diríamos nosotros, una razón de ser. Tiene un porqué. Entonces vamos a ver precisamente esto, que para los que rechazan a Dios, para los que rechazan la luz, hay un juicio real, versículos 29 al 32, y también hay una razón para ese juicio, versículos 33 al 36. Hay un juicio real, versículo 29, vamos a leerlo otra vez, hasta el 32. Dice que como la multitud se aglomeraba, comenzó a decir, esta generación es una generación perversa, mala, busca señal, y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón está aquí.
Y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. El Señor está dejando claro la realidad de que hay un juicio para los que le rechazan, y lo hace con esta declaración, digamos, determinante que hace del versículo 29. Esta generación es una generación perversa, mala. Perversa o mala es lo mismo. Leemos que cada vez la multitud que rodeaba al Señor era más grande. Y el Señor parece que está esperando precisamente eso, que la cantidad de gente que hay a su alrededor sea más grande. Y de esa manera, para hacerla entender y para, sobre todo, generalizar que esta declaración que está haciendo es para la inmensa mayoría de la gente que estaba allí. Venga, juntaos todos, si os lo voy a decir a todos juntos. No buscaba que fuesen muchos para decir, oh, ¿cuántos somos? No, quiero que lo escuchéis todos, toda la generación. Porque pocos se libraban de pertenecer a esa generación mala y perversa. En realidad, ese término generación, o con ese término el Señor se estaba refiriendo en general, como digo, a prácticamente todos los ciudadanos de Israel, de aquel Israel de aquel entonces. Así que fijémonos, el Señor está llamando generación mala y perversa al pueblo judío en general. No estaba llamando, fijaros, malos y perversos, o malos y perversas, a las naciones paganas, vecinas, que había ahí alrededor y que, sabéis todo, eran totalmente impías y que adoraban a dioses extraños y a falsos ídolos. Estaba llamando perversos y malos a su pueblo. Esa generación a la que el Señor llama mala y perversa es precisamente una generación que supuestamente, como hemos visto en pasajes anteriores, era moralmente correcta, religiosa, y que tenían un conocimiento, que fuese intelectual, tenían conocimiento de quién era Dios. No eran paganos, ni idólatras de alrededor, era el mismo pueblo, perversos, malos. Esa generación, ese pueblo de Israel, supuestamente se esforzaba en guardar la ley de Dios y en observar sus tradiciones religiosas. Era una generación aparentemente justa y piadosa. Pero en realidad, por dentro, ¿cómo estaban? Estaban llenos de maldad. Porque un poco más tarde, en el siguiente pasaje que veremos próximamente, o el siguiente día, cuando aquel fariseo invita al Señor a su casa a cenar, y los discípulos del Señor no se lavan las manos siguiendo toda la tradición judía y le achacan eso al Señor. ¿Qué le dice el Señor en Lucas 11:39 a ese fariseo? El Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de maldad. Así que el problema de estos judíos religiosos, ritualistas, legalistas, era que confiaban en que por su propia justicia, por sus propios méritos, se creían que podían agradar a Dios, se creían que podían ganarse el favor de Dios, porque yo lo hago, porque soy muy bueno. Se sentían satisfechos, se sentían orgullosos de sí mismos. Que llevo toda la vida siendo judío, llevo 50 años viniendo todos los domingos a la iglesia. Y a esto les dice generación mala y perversa. Mirad, para esta generación, para este tipo de gente, el verdadero mensaje del Evangelio que Jesús les predicaba era un mensaje ofensivo. Y hoy sigue siendo ofensivo para muchos, que incluso dicen que son estos, son otros. ¿Sabéis por qué? Porque el verdadero Evangelio lo que hace es exponer a las personas con su pecado.
El verdadero evangelio nos muestra que somos pecadores miserables, que no hay nada bueno en nosotros, que somos incapaces de agradar a Dios. Acordaros como leyó el mismo Jesús en el libro de Isaías cuando entró por primera vez en la sinagoga de su pueblo allí en Nazaret. ¿Qué dijo allí? Que todos somos espiritualmente pobres, y no estaba hablando de dinero, ¿os acordáis cuando lo veíamos en Lucas 4? Que somos oprimidos y esclavos del pecado, ciegos espirituales. Vamos a leerlo, Lucas 4, 17 y 18. Le dieron el libro del profeta Isaías a Jesús, y abriendo el libro, allí en aquella sinagoga de Nazaret, halló el lugar donde estaba escrito, en el libro de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Pobres espirituales, cautivos del pecado, ciegos espirituales, oprimidos por el pecado. No estaba hablando de cosas sociales. ¿Y cuál fue la consecuencia de esas palabras de Jesús de Nazaret, allí en la sinagoga de su pueblo, delante de sus propios vecinos? Lucas capítulo 4, versículos 28 al 30. Me dieron las gracias al terminar la reunión. Gracias, Jesús, qué mensaje más bueno has traído hoy. ¿Hicieron eso? « 4, 28 al 30, y todos en la sinagoga, ¿qué dicen? Se llenaron de ira cuando oyeron estas palabras, cuando fueron expuestos con el Evangelio de verdad. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad. ¿Para qué? Para hacerle un monumento, para despeñarle. Porque les predicó el Evangelio de verdad. Le dijo lo que son. Y fijaros, tenían delante de ellos aquí a la luz verdadera que hemos cantado. Y por su orgullo no quisieron verla. Hermano, el Evangelio de salvación es para los que con humildad y para los que sin orgullo no aceptan. Lo siento, no me vale esa palabra. No aceptan. Se humillan y reconocen su situación de pecado, su situación de ceguera, de pobreza espiritual, y entonces piden perdón por su pecado al Señor Jesucristo. Eso es el Evangelio. Y entonces cuando el Señor dice en Mateo 5, en el Sermón del Monte, versículos 3 y 4, hemos leído antes, Él ha venido ¿a por quién? A por los ciegos, a los pobres, oprimidos, esclavos, espíritu. Y cuando alguien se arrepiente de su pecado, cuando el Señor dice en Mateo 5, 3 al 6, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Y este mensaje era ofensivo para aquella generación de aquel Israel hipócrita y legalista. Y sigue siendo ofensivo hoy en día. Sigue siendo ofensivo hasta dentro de la iglesia, hermano. Y resulta curioso, llamativo, lo estamos viendo, que a lo largo del ministerio de Jesús fueron precisamente las personas que se suponían más moralistas o más legalistas y más religiosos los que le rechazaron y odiaron con más fuerza. Mirad, no hay peor enfermo que el que no quiere reconocer precisamente que está enfermo, eso lo sabéis todos. El problema de esta generación mala y perversa, como digo, como la generación de nuestro tiempo, yo no sé si soy la X, la alfa o la de cristal,
Los más jóvenes saben esas cosas. Pero el problema de todas las generaciones, el problema del hombre en general es que no reconocemos nuestra condición de pecadores y de muertos espiritualmente. Por eso la gente no quiere escuchar que necesita arrepentirse de nada. ¿De qué me voy a arrepentir? Dice. Incluso algunos que dicen ser creyentes. Y a esta generación, a esta gente a la que el Señor les dice en Lucas 5, 31 y 32, que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Y dice, no he venido a llamar a justos, sino a quién? A pecadores, al arrepentimiento. A aquel que siente, que entiende que es pecador. Así que el mensaje del Evangelio, y lo siento, es ofensivo. Es ofensivo para los orgullosos que no quieren reconocer que necesitan a ese médico. Y entendemos cuando digo médico. Ahora bien, si seguimos leyendo, no nos podemos ir de nuestro pasaje, seguimos leyendo el versículo 29, vemos allí que la razón por la que el Señor llama mala y perversa a esta generación, si no es suficiente todo lo que hemos dicho, no fue por su comportamiento. El Señor lo hacían todo muy bien, entre comillas. Tampoco fue por lo que estaban diciendo de él, que eran mentiras, falsas, acusaciones aberrantes. Trabajas por el diablo, era el siervo de Satanás, le dijeron. Jesús dice que son una generación perversa. Fijaros, porque le estaban demandando una nueva señal. Haznos una señal. Y a primera vista, a lo mejor, no parece una cosa tan grave como para que el Señor le llame generación mala y perversa. Solo le está pidiendo a un milagro más, haznos una señal más. Pero ya lo hemos dicho, acordaros, hace un momento. Al pedirle esa señal, lo que esa multitud, lo que esa generación estaba diciendo, eran dos cosas. Por un lado era una manera de burla y de mofa, como si los milagros fuesen, como hemos dicho, un espectáculo divertido. Venga, haznos uno más, qué bien nos lo pasamos. Ahora, por otro lado, y esto era lo grave, al pedir otra señal estaban intentando culpar al propio Jesús de que no le había mostrado suficiente evidencia de su deidad. Y por tanto también a estos les servía para justificar sus falsas acusaciones, para justificar sus murmuraciones de que era un siervo de Satanás y no de Dios. No es una tontería esto de la señal. Así como hemos dicho antes, el problema no era la falta de pruebas. El problema era el moralismo, el legalismo de esa generación. En realidad aquella generación, como la mayoría de las personas, también lo hemos dicho ya, no querían reconocer ninguna señal que Jesús hiciese, aunque fuese nueva. Daba igual lo que hiciese, no lo iban a reconocer. Igual que no habían reconocido ninguna de las evidencias que ya habían visto durante los más de 2 años de ministerio público de Jesús, tanto en Galilea como ahora en Judea. Lo hemos leído antes. ¿Por cuál? ¿Por qué cosa me queréis apedrear? ¿Por qué es milagro? No, sino por las señales. Y ahora le piden otra señal. Y mirad precisamente este conocimiento de Dios, este conocimiento de Jesús que tenían de primera mano, que tuvieron el privilegio de tener esta generación de Israel de primera mano y que abiertamente rechazaron, es lo que va a condenar a esta generación cuando sea juzgada. Lo habéis tenido. No tenéis excusa. Y ante la arrogancia, ante el orgullo de esa generación que pide una señal, el Señor vemos que le dice, no voy a dar señal. Pero fijaros, y hablaba Samuel de esa misericordia del Señor cuando miraba a aquella mujer. No voy a dar señal. Pero a la vez le recuerda una señal que por analogía, poco tiempo después de
esta conversación que están teniendo, van a poder ver todos aquellos que están allí en Jerusalén. No voy a dar señal, pero acordaros de una cosa, y la vais a ver pronto. Todos conocían allí la historia de Jonás y de los ninivitas, y creo que aquí todos también, ha habido casi toda la escuela dominical. Y para mí ha sido un gozo, lo digo aquí, y he sido bendecido y edificado los jueves escuchando los estudios que hemos recibido hace poco sobre el libro de Jonás. Si no habéis venido los jueves a escucharlo, por favor, en el YouTube. Pero fijaros, en ese momento el Señor no le hace ninguna señal, como digo. No le hace ningún milagro. Pero como digo, también en su misericordia les deja la señal de Jonás, les dice. Una señal que al poco tiempo iban a poder entender perfectamente. ¿Por qué? Porque de la misma manera que la multitud sabía que Nínive tuvo la oportunidad de arrepentirse de su pecado al escuchar el mensaje de Jonás, después de que éste estuviese 3 días, ¿os acordáis?, en el interior de aquel gran pez. Esa generación de Israel que está allí delante iba a ver de primera mano cómo el mismo Jesús, después de morir en la cruz, ahí tenéis la señal, a los 3 días resucitará como muestra y, como digo, señal de que Él es el Mesías, de que Él es el verdadero Hijo de Dios. Como Jonás salió del pez a los 3 días, mirad, la resurrección de Cristo era la señal definitiva para aquella generación mala y perversa que, a pesar de la evidencia, siguió rechazando a Cristo. Vais a tener la mayor señal y encima la vais a rechazar, porque sabéis que la rechazaron. De hecho, todos sabéis lo que pasó, toda esa multitud, pocos días después, crucifícalo, crucifícalo, fue crucificado, al 3er día resucitó. ¿Y qué pasó cuando resucitó? Aquellos mismos líderes religiosos, ¿qué hicieron? Sobornaron a los soldados que custodiaban el sepulcro para que mintiesen ¿sobre qué? Sobre la señal, sobre la resurrección del Señor. Ellos quisieron esconder, quisieron tapar la señal definitiva de la victoria de Cristo. Mateo 28, vamos a leerlo 11 al 15, aunque lo sabéis, pero Mateo 28, 11 al 15. Dice que mientras ellas iban, las mujeres, ¿os acordáis?, iban al sepulcro. He aquí, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. La piedra había sido removida y el Señor ya no estaba dentro. Y si después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo: decid esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Claro, si decían eso, a esos soldados los mataban por dormirse durante la guardia, claro. Pero versículo 14, y dijeron esos líderes judíos: si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y os evitaremos las dificultades, evitaremos que os maten. Y ellos tomaron el dinero y hicieron como se les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Va a haber juicio. Va a haber juicio contra esta generación. Un juicio justo. Un juicio justo. Dios no es injusto. Es el hombre el que rechaza a Dios, ¿veis? Y hace todo lo posible por rechazar a Dios. Así que habrá un juicio justo y final para todos los que rechazan a Cristo, porque evidentemente no quieren de forma voluntaria creer en el Señor Jesucristo. Y hacen lo que sea por no creer. Y fijaros, por si tenían duda de su maldad, para que lo entiendan, para que os quede claro, por así decirlo, el Señor les pone el ejemplo de otras generaciones, que fijaros, con muchas menos señales que ellos, esas generaciones sí creyeron en Dios y se arrepintieron de su pecado.
les pone el ejemplo de los ninivitas y de la reina del sur, la reina de Sabá. Yo he dicho toda la vida Sabá, y es Sabá, la Biblia me pone contenta, igual que Mení es con tilde ley. Mení, no le digáis más Noemi. Perdón, no tenía que haber dicho eso. Pero fijaros, versículo 31 y 32, le dice al Señor: la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. La pone como ejemplo. ¿Por qué? Porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Yo, el Señor Jesucristo. No yo, el Señor Jesucristo. ¿Me entendéis? Y les dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y hemos visto el libro de Jonás. La misericordia de Dios. Dice: mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Jesús es más grande que Jonás. ¿Me acordáis? Durante años hemos visto que Cristo es supremo todos los hombres. Aquella reina del sur, como digo, conocida como la reina de Sabá, era una reina pagana, idólatra, sin ningún tipo de conocimiento inicial de Dios, sin ninguna señal previa. Se hizo más de 1600 kilómetros de aquella época por aquellos sitios. No tenían los magníficos coches, ni trenes, ni aviones. Montada en un animal, pero la reina a lo mejor fue en caballo, yo lo sé. Pero se hizo todo eso para escuchar el mensaje de Dios por medio de Salomón. Y aquella reina creyó en el mensaje de Salomón y se arrepintió. La generación de Israel tenía al mismo Dios delante y no quiso creer. Así que la reina de Sabá os va a condenar en ese juicio. El ejemplo de ella. Y de la misma manera aquellos ciudadanos de Nínive tuvieron, también lo sabéis, mucha menos información, muchas menos señales y privilegios que tuvo esa generación de Israel. Sin embargo, el sencillo mensaje de un profeta, y lo hemos estado viendo, un profeta rebelde, que ni siquiera quería predicarle, fue suficiente para que toda una ciudad se arrepintiese de su pecado. Toda una ciudad. Los innumerables milagros y señales de Jesús en Israel no fueron suficientes para aquella generación mala y perversa. Y Jesús es mucho más, lo hemos dicho, mucho más que Salomón. Jesús es mucho más que Jonás. Aquella generación que rechazaba a Jesús no tenía excusa para recibir un castigo justo en el juicio que les espera. Así que hay un juicio real. Un juicio para todos aquellos que rechazan a Dios. Un juicio que evidentemente ya lo hemos visto prácticamente, lo vamos a seguir viéndolo, tiene una razón de ser. Versículos 33 al 36. Una razón para el juicio. Dice ahí el Señor que nadie, cuando enciende una lámpara, la pone en un sótano ni debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que los que entren vean la luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, cuando tu ojo está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y dice en el 35, mira pues, que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado, como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Y el Señor utiliza un sencillo ejemplo, una comparación entre la luz y la oscuridad, para explicar, para dejar claro las razones por las que esta generación que le rechazó tendrá que enfrentarse a ese juicio eterno. Un juicio que no será solo para esa generación mala y perversa a la que le está hablando ayer el Señor directamente en aquella escena, sino que será un juicio al que se va a enfrentar todo aquel que rechaza la luz de Cristo. La primera razón por la que los que rechazan a Dios van a ser condenados justamente en ese juicio final es que simplemente han tenido la oportunidad
de ver la luz. Pedían señal. ¿Para qué pedís señal si ya habéis tenido muchas? Habéis tenido ya la oportunidad, dice el versículo 33, que nadie cuando enciende una lámpara la pone en un sótano ni debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que los que entren vean la luz. Nadie, por lógica, enciende una luz para luego taparla. Espero que ninguno haga eso. Porque, perdonadme, eso de género tonto, como decimos nosotros. Nadie hace eso, ¿verdad? Sino que la luz se coloca ¿dónde? En un sitio adecuado. En un sitio que alumbre bien, en un candelero, dice el Señor. Y recordemos que esa multitud estaba pidiendo una señal con la excusa de que no tenía suficientes pruebas para creer. No tenemos luz. Están diciendo. Mira, Jesús nunca escondió la luz. Nunca escondió su luz. Es más, ¿quién es Jesús? Él es la luz. Juan 8:12 dice, Jesús le habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Toda aquella multitud habían tenido señales y oportunidades de sobra para creer en Jesús. Y aquella generación de Israel tuvo delante toda la luz que ni los ninivitas ni la reina de Sabá tuvieron. Sin embargo, tanto esa reina como los ciudadanos de Nínive se arrepintieron de su pecado. Jesús dijo también en Juan 8:46, yo, la luz, he venido al mundo, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Hay una razón, y es que tuvieron la luz delante. Aquella generación perversa, mala, tuvo la luz delante y no quiso verla. Por tanto, van a sufrir el juicio de Dios por rechazarla. Y es que el problema, lo hemos dicho antes, no era la falta de luz. El problema era, y sigue siendo hoy en día, la falta de visión, la falta de querer ver. La luz verdadera era claramente manifiesta, pero los espiritualmente ciegos no quisieron, no querían verla. El ojo maligno, como dice el versículo 34, no quiere ver la luz. Versículo 34, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo el cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, cuando no quiere ver la luz, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Así que otra razón para el juicio, para los que rechazan a Dios, que teniendo la luz delante no quieren verla. No quieren verla, por eso el Señor dijo en Juan 3, 19 al 20, y este es el juicio, dice el Señor, este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso tendrán juicio, porque teniendo la luz delante amaron más las tinieblas. Evidentemente el Señor sabía que el orgullo de los que le estaban escuchando allí no les iba a permitir aceptar lo que le estaba diciendo. Es decir, que estaban ciegos por su pecado, no querían escuchar eso, no lo iban a aceptar. Por eso no querían arrepentirse. Y esa es otra razón por la que los que rechazan a Dios van a sufrir su juicio. Pero fijaros una vez más, mostrando misericordia, mirándolos como el Señor miró a aquella mujer que viene ahí, como si fuese la última oportunidad. ¿Tenéis claro cuál es vuestra situación? Bueno, pues, versículo 35. Mirad pues, miraros a vosotros mismos, está diciendo el Señor. Mirad pues que la luz que en ti hay no sea oscuridad.
Mira pues, es una expresión de advertencia, es una llamada de atención, es una llamada a examinarse, ten cuidado, no vayas a autoengañarte. Ten cuidado y no endurezcas tu corazón pensando que no necesitas la luz de Cristo. Ten cuidado pensando, mira pues, no vayas a creerte que de verdad tienes la luz y no la tienes. Porque el peligro de los que no quieren ver la luz de Cristo, fijaros, es que va a llegar un momento en que va a ser tarde. Va a ser tarde para que puedas arrepentirte de tu pecado. Quizás te piensas que te quedan muchos años de vida. Quizás lo puedo hacer mañana lunes, como yo el régimen, que lo empiezo todos los lunes. No, esto es mucho más serio. Necesitas arrepentirte ya. Porque va a llegar el momento en que no puedas hacerlo. Fijaros, el Señor dijo en Mateo 13, del 13 al 15, por eso le hablo en parábola, le decían sus discípulos, Señor, ¿por qué hablas tanto en parábola y cuentas tanto en parábola? Y el Señor le dice, por eso le hablo en parábola, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Y con dificultad oyen con su oído, y su ojo han cerrado. No den lugar a que tu corazón se vuelva insensible, a que tu corazón se vuelva de piedra. Y habiendo tenido la luz delante, la rechaza y ya no puedes rendirte a ella. Aquella generación perversa y mala no quería ver la luz. No quería reconocer a Cristo. Rechazaban la verdad y por eso van a sufrir un juicio divino y eterno. Y justo. Y muy justo. Ahora, sin embargo, hemos visto mucha oscuridad, ¿verdad? 2 minutos de luz. Para aquellos que se arrepienten, para aquellos que se vuelven de su pecado, ese pecado que les ciega, la promesa del Señor es que su vida va a pasar de las tinieblas de la muerte a la luz de una vida eterna. Dice el versículo 36, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado, como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Hoy todavía es tiempo de salvación. Hoy todavía es tiempo para que abramos los ojos y para que nos rindamos, para que rindamos nuestra vida a la luz resplandeciente de Cristo, a la luz del mundo, a la luz verdadera. Si todavía sigues rechazando a Cristo, hoy todavía es día. Es día para responder al llamado del Evangelio. Ese llamado que hace el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, versículos 20 y 21. Porque no somos nosotros, no somos los hombres los que llamamos, es Dios el que llama. Nosotros somos simples mensajeros, embajadores de Cristo. Dice allí, somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo rogamos. Es Dios y el Señor Jesucristo el que te está llamando y rogando. ¿Y qué es lo que dice allí? Reconciliaos con Dios. Reconcíliate con Dios. Y fijaros, dice el versículo 21, que al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Y estamos hablando de juicio. ¿Para qué se hizo pecado por nosotros? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Si te arrepientes de tu pecado, vas a recibir la justicia perfecta de Cristo en ti.
Mirad, no es lo mismo. No es lo mismo reconciliarse con Dios y recibir su justicia, como está diciendo el apóstol Pablo. No es lo mismo que seguir rechazándole y recibir juicio. Hoy puedes recibir su justicia o puedes seguir estando en su juicio. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres el Dios soberano, creador de todas las cosas. Señor, y también eres la luz que alumbra este mundo. Señor, la luz que alumbra nuestras vidas. Señor, la luz que alumbra nuestro entendimiento entenebrecido por el pecado. Señor, y te rogamos que esa luz, Señor, deslumbre corazón y que traiga a personas al arrepentimiento de su pecado. Señor, sabemos que hay juicio para aquel que te rechaza. Señor, pero también hay salvación y vida eterna para aquel que viene a ti arrepentido de su pecado. Señor, solo tu Santo Espíritu puede hacer esa transformación en nuestros corazones y te rogamos, te suplicamos que tú lo hagas. Gracias porque un día nos salvaste, gracias porque un día permitiste que nos reconciliásemos contigo y te rogamos que sigas llevando personas a la reconciliación contigo. En el nombre de Jesús. Amén.